Imagina que juegas el partido más importante de tu carrera. Aquello por lo que trabajaste siempre. Y de la nada. Espera, no podemos empezar así de loco. Ya llegaremos a eso. Primero, hablemos del fan más grande de Ronaldo, porque lo que hace este chico no es legal. Y todo comenzó después de la transferencia de Ronaldo en 2009 al Real Madrid. En ese momento, un niño llamado Shanta era solo un pequeño con grandes sueños. Y siendo un gran fanático del fútbol, en cuanto vio los mejores momentos de Ronaldo, sus novias supermodelos y sus superautos, fue amor a primera vista. Y Shanta juró convertirse exactamente como su ídolo. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Porque este chico literalmente pagó por una cirugía para convertirse en el gemelo de Ronaldo. Compró cada uno de los uniformes que Ronaldo usó, e incluso viajó a donde sea que Ronaldo jugara. Pero al principio pensé, oye, este chico solo es un super fan del atleta más grande del planeta. Hasta que me enteré, todos los días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, él se presentaba en el campo de entrenamiento del Real Madrid y esperaba solo por una oportunidad de ver a Ronaldo. Así que, eventualmente, se conocieron. Y al principio, Ronaldo pensó que Shanta era solo un fan normal. Así que se tomaron algunas fotos. Pero lo que él no sabía era que este chico estaba loco. Porque literalmente se cambió el nombre a Shanta Ronaldo. Empezó a publicar fotos en Instagram exactamente de la misma manera que Ronaldo. E incluso obligó a su propio hermano a parecerse a Ronaldo Jr. ¿Cómo es que nadie le tiene miedo a esto? Porque últimamente, Shanta ha estado probando suerte en equipos profesionales. Y su objetivo es que el mundo lo vea. Enfrentamiento de Ronaldo versus Ronaldo en el Mundial 2022. Así que si yo fuera cristiano, ya sabes, el verdadero Ronaldo haría algo antes de que las cosas se pongan mortales. Como la vez que Samuel Eto'o gastó 25 millones en algo que mata gente. Mira, en 2015, Samuel quería celebrar su carrera legendaria comprando un nuevo auto. Y no estoy hablando de uno como el mío, donde el agua y la electricidad no funcionan. Este hombre necesitaba 40 habitaciones, una alberca y suficiente terreno para hacer una fiesta más grande que la de Project X. Pero, Samuel debió haber investigado, porque después de cerrar el trato por esta villa italiana, se convirtió en su peor pesadilla. Cuando Samuel se estaba mudando, le advirtieron sobre la maldición, porque esta era la antigua casa de un arqueólogo infame. Y este tipo, él era diferente, porque nunca seguía las reglas. Al escuchar sobre cómo maldecir la tierra donde vivía, fue y halló la tumba de un faraón. Y escucha, sé lo que estás pensando, como por qué demonios estoy aprendiendo sobre momias y no sobre jugadores de fútbol americano. Ten paciencia, hermano, aquí es donde se pone aterrador. Solo unas semanas después, en esta misma casa, el arqueólogo y su sobrino murieron. Así que era obvio, la maldición los siguió hasta la casa, pero Samuel no iba a dejar que un simple rumor lo detuviera de tener la casa de sus sueños. Así que se mudó, pero no pasó mucho tiempo antes de que perdiera la razón. Y la única explicación era lo que sea que estuviera pasando en la casa, porque de la nada, Samuel amenazó a su club con una demanda si no lo dejaban mudarse a otro país. Así que le concedieron su deseo, y Samuel huyó a Turquía, escapando de la pesadilla. Pero no sé qué da más miedo, vivir en una casa embrujada o la infancia de Luka Modric, porque antes de cumplir 7 años, casi muere. En 1985, Modric nació en un pequeño pueblo de Yugoslavia, donde sus padres eran tan pobres que no les quedó más remedio que trabajar todo el día en una fábrica. Y aún así, comprar comida o bañarse con agua corriente era un lujo. Así que eventualmente, obligaron a Modric a mudarse con su abuelo, pero ahí fue donde las cosas se pusieron mucho peor. Todos los días, Modric creció con miedo de siquiera salir de su casa, porque vivía justo en medio de una guerra total. Modric ni siquiera podía dormir por las noches, pero aún así tenía fe en que algún día saldría de ahí. Y todo era porque su abuelo le decía que él era especial y lo motivaba a perseguir sus sueños. Pero a pesar de que vivieron con miedo durante años, estos dos se unieron.
cuidando vacas y cabras, y cuando era seguro, cazando en los campos o pescando. Así que cuando Modric tenía 6 años, en realidad era feliz. Un día estaba pateando un balón de fútbol y no podía esperar a que su abuelo llegara a casa. Pero a medida que pasaban las horas, él nunca apareció porque resultó que el abuelo venía caminando a casa y, a solo una cuadra, los rebeldes llegaron. Todo el pueblo estaba bajo ataque, así que su papá corrió para salvar a Modric y huyeron a un hotel. Pero todo ese tiempo, Modric ni siquiera sabía lo que había pasado. ¿Dónde estaba el abuelo? Entonces su papá se lo dijo. El abuelo se había ido. Pero Modric sabía que el espectáculo debía continuar. Así que, en ese momento, se comprometió a practicar fútbol en el estacionamiento del hotel, porque Modric sabía que dependía completamente de él encontrar una salida para su familia. Así que pasó toda su infancia enfocado en un solo objetivo: convertirse en profesional por su abuelo. En 2021 Modric no solo lo logró, sino que es uno de los mejores mediocampistas y vale más de $75 millones. Atribuye todo el mérito a su abuelo. Desearía que la historia de Andrés Escobar tuviera un final feliz, porque lo ocurrido en 1994 fue uno de los escándalos más aterradores del fútbol. Al principio, Andrés fue invitado a jugar en el evento deportivo más grande del mundo, y tener una oportunidad así para representar a su país era algo que imaginaba de niño, pero tal vez debió haber tenido otro sueño, porque esto se convirtió en el mayor error de su vida. En ese momento, Andrés y Colombia tenían grandes expectativas, ya que solo habían perdido uno de sus últimos 26 partidos. Así que al enfrentarse a Rumania, Colombia decidió tomarse las cosas con calma, y bueno, así que el siguiente partido contra Estados Unidos era de vida o muerte, porque no querían decepcionar a todo un país. Pero normalmente, el partido no recae sobre los hombros de Andrés, porque como defensor, su trabajo no era anotar goles. Tenía que evitarlos. Pero resultó que Andrés perdió la concentración y olvidó por qué estaba ahí. Porque al minuto 34... Ese es el arco equivocado. Desde ese momento, Colombia quedó completamente desinflada y por perder ese partido por ese solo gol, quedaron eliminados. Así que Andrés se convirtió instantáneamente en un enemigo público y le dijeron que se mantuviera bajo perfil. Pero al día siguiente, Andrés publicó una declaración en el periódico y dijo: "La vida no termina aquí, tenemos que seguir adelante". Y, él pensó que la declaración lo arreglaría todo, pero empeoró aún más la situación. Porque unos días después, Andrés salió con sus amigos de bar en bar y con la música a todo volumen, las bebidas no paraban de llegar, así que las cosas se estaban poniendo muy animadas. Pero alrededor de las 3 de la mañana, Andrés decidió salir al estacionamiento, y fue entonces cuando los vio. No creo que quisieran saber si él seguía el canal. Ahora, el asesinato de Andrés no quedó sin respuesta, porque esa misma noche, el tirador confesó su crimen y fue sentenciado a 43 años tras las rejas. No se puede comparar con lo que los aficionados le hicieron a Neymar, porque lo que comenzó en 2017 lo marcó de por vida. En ese momento, Neymar se estaba convirtiendo en uno de los mejores futbolistas, pero algunos aficionados no lo aceptaban. Así que cuando Neymar tuvo la oportunidad de jugar para el Paris Saint-Germain, eso fue la gota que derramó el vaso. Y llegando apenas a su 8º partido con el club, Neymar se estaba preparando para enfrentarse a los archirrivales del Paris Saint-Germain. Y estos aficionados eran otra cosa, hermano, porque durante semanas tenían esta fecha marcada en su calendario, y a lo largo del partido, Neymar estaba haciendo lo que mejor sabe hacer. Así que llegando a los últimos minutos, los aficionados tenían que sacarlo de su juego. Literalmente. Imagina hacer todo eso y que tu equipo ni siquiera gane.
Los enemigos de Neymar sabían que debían ser más creativos, y entonces las cosas empeoraron mucho. Porque aquí, en 2021, Neymar llegó a un partido muy esperado, y durante el minuto 62, tuvo una oportunidad única en la vida para ganar el partido. Así que los aficionados simplemente no podían permitir que esto sucediera. Y no solo crearon una distracción, intentaron arruinar la vida de Neymar. Espera, ¿sabes lo peligroso que fue? Solo medio segundo con un puntero láser puede causar pérdida de visión. Así que Neymar literalmente pudo haber quedado ciego. Nada de eso se compara con las historias que los futbolistas nunca cuentan, porque todos tus jugadores favoritos han estado guardando secretos. Así que haz clic en este video justo aquí.